Gracias, Pastor Foley. Es un gran honor ministrar la palabra de Dios en esta mañana, en esta gran asamblea. Y quiero apreciar a cada uno de ustedes la fidelidad sirviendo a Dios. Aleluya. Estamos pasando un buen tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos 11 y Éxodos capítulo 2. Hebreos 11, versículo 24. Hebreos 11, versículo 24 al 27. William Borden nació con sangre azul y creció con una cuchara de plata en su boca. Espero que entiendas lo que eso significa. Sus padres habían sido descendientes de la aristocracia británica, y el padre se había convertido en un millonario vendiendo propiedades en Chicago y también trabajando en las minas de plata. Y a los 21 años este hombre ya tenía $1 millón. Y eso significaría, convertido al dinero de hoy, serían $40 millones. Era un hombre muy bien educado, bien parecido. Pero en 1912, a la edad de 25 años, Bill Borden hizo dos cosas que atrajo la atención a los medios. Primero, se deshizo de toda su fortuna. Una mitad la entregó a las iglesias de Estados Unidos y la otra mitad la dio a los misioneros. Se fue a Egipto a aprender el lenguaje árabe y después se fue a una parte remota de la China. Creo que estoy predicando muy rápido. Este hombre era un hombre muy bien parecido. Para ayudarte a entender, quiero que entiendas algo. Dice, nunca sos demasiado bonito como para que te lo digan. Este hombre era inteligente, bien educado y muy popular. Pero era muy inteligente, muy popular y muy bien parecido para ser llamado. Y cuando él hizo lo que hizo delante de sus hermanos cristianos, mucha gente pensó que él estaba desperdiciando su dinero y su vida, especialmente cuando murió de una meningitis cerebroespinal. Este hombre aparentemente había tirado toda su fortuna, su carrera y hasta su vida propia. Y la pregunta era, ¿pero por cuál causa fue la que lo hizo desperdiciar su fortuna? Y habían otras personas allí que estaban pensando, este hombre Bill podría haberse quedado con todo ese dinero, con toda su fortuna y todo lo que tenía, y haber hecho lo que quería hacer igual. Pero quiero decirte algo, nunca debiéramos subestimar el poder de las riquezas mundanas. No sobreestimes el poder de la riqueza mundana. Esta historia es poderosa e increíble, pero una de las preguntas que yo tengo es, ¿qué lleva a una persona a desperdiciar toda su fortuna y tirarlo todo, cosas que la gente valora, para dejar y para empezar a vivir en obediencia a la voluntad de Dios? Y yo creo que es porque él encontró algo
que tenía más valor que sus posesiones, algo de más valor que sus propias posesiones, más valor que su popularidad, su dinero. Y esto fue lo que lo llevó a despojarse de todas sus posesiones, simplemente para obedecer y convertirse en un obediente al llamado que Jesús le dio. Aquí sí que quiero hablarte esta mañana un mensaje que le he llamado mayores riquezas. Hebreos 11, versículo 24. 11:24. La Biblia dice, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mayores riquezas. Vamos a orar, dice. Te damos gracias, Padre, por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Padre, por la gente que está aquí en esta mañana, Padre. Te pido que ministres, Señor, que hables a cada corazón, a cada persona que está aquí. Te pido, Señor, que comuniques tus propósitos, Padre, en el área del llamado, Señor. En el nombre de Jesús, unge tu palabra, Señor, y a tu siervo. Oramos en el nombre de Cristo y todos dijeron amén. Gloria a Dios. Quiero hablarte acerca de las decisiones y el llamado. Nuestro texto está escrito en referencia al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Y quiero llevarte allí por un momento, porque la Biblia dice que en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los envió en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de ellos, los hebreos, sus hermanos. Moisés dijo, ya es suficiente. Y cuando vio uno de sus hermanos siendo golpeado, algo lo movió. Él vio cómo el egipcio golpeaba a uno de los hebreos hermanos, y ahí mismo, eso fue poderoso y suficiente, provocó un impacto en la vida del corazón de este hombre y lo llevó a un lugar de decisiones. Es ahí donde comenzó todo. Algo tiene que haber pasado. ¿Qué pasa cuando tú ves algunas cosas en la vida? ¿Qué sucede en ti? En otras palabras, cuando vemos a las personas, vidas quebradas, gente que está atada en drogas, posesionada por adicciones, cuando vemos las personas atrapadas en el homosexualismo y vemos todo el infierno obrando en la vida de esas personas, eso debiera provocarte a tomar una decisión para Dios. Moisés, dice la Biblia, miró hacia varias partes, todas partes, y cuando vio que nadie estaba allí, mató al Egipto. Lo mató. Él sabía el significado de sus acciones. Él sabía lo que había hecho.
Y la Biblia dice, cuando salió al otro día, esa es la razón por la cual tienes que salir de las paredes de tu iglesia, dice, porque es ahí donde te vas a inspirar. Tienes que ir donde la gente vive. Tienes que salir a los impactos nacionales e internacionales. Tienes que salir a ver cómo vive la gente y dónde vive la gente. La inspiración no va a venir si vives en tu palacio de confort. Ahí estás sentado en tu palacio, no va a haber ningún tipo de inspiración ahí. La Biblia dice que Moisés salió otra vez al otro día. Y dice que habían dos hebreos que estaban peleando. Y dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿qué te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés dice que Faraón buscó matar ahora a Moisés, procuró matar a Moisés. Y Moisés tuvo que huir y se fue a vivir a la tierra de Madián. Hay ciertas decisiones que tú vas a tomar en tu caminar con Dios que van a definir tu vida y tu destino también en Dios. En otras palabras, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, para predicar o pionar, o estás en la congregación tal vez. Escúchame, Dios tiene un llamado para ti. Pero quiero que sepas que Dios nos va a llamar, pero igual vas a tener que tomar una decisión. Así como Dios llamó a Abraham, Abraham tuvo que tomar una decisión si va a ir o no. No es que Dios nos llama, sino que todo nos lleva a tomar una decisión. Moisés, con su decisión, dice la Biblia que él rehusó hacerse llamar hijo de la hija del faraón. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido llamarse un hijo de la hija del faraón? Moisés rehusó llamarse. Prefirió sufrir la aflicción de la gente de Dios. Él le dio mucho valor a todo lo que podía tener en Cristo. Y finalmente traicionó a Egipto totalmente. La gran vida de Moisés, que nosotros leemos en la Biblia, como Dios lo usó tremendamente para sacar a sus hijos de la atadura del faraón, de la opresión del faraón, y muchos hechos poderosos que Dios hizo en esa tierra, todo comenzó con una decisión de Moisés, rehusándose a hacerse llamar el hijo de la hija del faraón. Decisiones que en ese momento se veían como un gran error. Como William Borden, cuando se deshizo de su dinero y lo entregó a las misiones y se fue a aprender árabe y se convirtió en un cristiano y obediente. Moisés también tomó decisiones. Tenemos que entender lo que significa esto. ¿Qué significa ser un hijo de la hija del faraón? Tenemos que entender esto. Ser un hijo de la hija del faraón te da una posición de gran privilegio. Obviamente que eso lo iba a impedir que Moisés fuera tratado como todos los otros hebreos. Sabemos que Dios lo salvó de eso, pero ser un hijo de la hija del faraón significa que él iba a ser un príncipe entre los egipcios, una posición de poder, de autoridad, de prestigio, de dinero, de fama y una gran influencia.
¿Qué más puede una persona querer en la vida que todo eso? Si Moisés hubiera querido más, para él hubiera habido más. Para él había más que simplemente llamarse hijo de la hija del faraón. Él quería más, quería algo más grande, de más valor que ser un príncipe de Egipto. Y ese era su llamado en Dios. Y quiero decirte, iglesia, que en nuestra generación Dios sigue buscando por hijos e hijas, sigue buscando a un pueblo que van a querer más que simplemente las cosas de este mundo. No hay sacrificio, iglesia, que tú puedas hacer en esta vida que valga más que el llamado de Dios en tu vida. C.T. Studd dijo, si Jesús puede ser Dios y morir por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por Él. Y eso es una gran verdad. Moisés vio algo de más valor que sus posesiones. Lo suficientemente grande que lo hizo desviarse de todo lo que su vida prometía y de ser el hijo de la hija del faraón. Junto con esta decisión que tomó Moisés de seguir a Dios, hay una realidad del sufrimiento. La Biblia dice que Moisés optó y estimó ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gusta sufrir? Dice. Yo no soy una de esas personas. Sí, sufrimos, pero a mí no me gusta sufrir para nada. No estoy diciendo que el llamado de Dios es nada más que sufrimiento, pero sí hay sufrimientos. Y es aquí donde algunos se convierten en personas desanimadas cuando empiezan a sufrir y experimentar cosas opuestas a sus sueños y deseos. Y en su desaliento abandonan el barco o comienzan a quejarse. ¿Cuándo Dios se va a empezar a mover por mí? Moisés eligió sufrir, optó por la cruz y abandonó el llamado que tenía de ser llamado hijo de la hija del faraón. Tal vez podría él procesar su sufrimiento de una manera mejor, caminando por el desierto sin agua, acostumbrado a comer en la mesa del faraón y ahora está en el desierto. Ahora está caminando en el desierto y se da cuenta, esto es lo que yo elegí para mi vida, esta fue mi decisión, caminar en el desierto sin agua siquiera. Yo lo elegí. William Borden, en su decisión, buscar el destino de Dios, entendió que algo le iba a costar. Esta decisión le iba a costar algo. Hay una Biblia, una traducción bíblica que dice, no me retiraré, no tendré ningún reproche, ni voy a volver atrás en mis decisiones. Hay ciertas cosas que nos hacen, mientras estamos sufriendo, pensar en abandonar el barco. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Para qué decidí hacer esto? Sabemos que el sufrimiento no es algo muy bueno, pero hay cosas que suceden cuando sufrimos por hacer el bien. Hay gente que sufre porque han cometido crímenes
y ese es otro mensaje. Pero hay algo acerca del sufrimiento por hacer el bien, como Moisés lo está haciendo aquí. Él optó por el sufrimiento. Tal vez no nos gocemos en el sufrimiento, pero algo sucede en nuestras vidas. Y fue el sufrimiento que apeló a la vida de este hombre. El sufrimiento que él pasó y vivió fue lo que lo preparó para el llamado de Dios en su vida. Esto también es verdad con José. A José también lo hizo más fuerte y lo edificó y lo hizo un hombre. Salmo 105. Envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Salmo 105, 17. La Biblia dice que José recibió fuerzas mientras sufría. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es Cristo quien aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. El sufrimiento por el cual optó Moisés lo hizo más fuerte. Necesitamos ser pacientes, iglesia, cuando se trata del sufrimiento. Alguien dijo, no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras estamos sufriendo. Porque también la gente puede esperar, dice, y sufrir con una mala actitud. Estoy esperando por una bendición y todavía no lo tengo. Así que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y optó por sufrir con la gente de Dios, padecer con los hijos de Dios. En otras palabras, eligió el llamado de Dios para su vida. Quiero preguntarte, a todos los hombres que están aquí, quiero preguntarles, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? Moisés es recordado como nadie más que un hombre de Dios. ¿Quieres tú ser recordado como un hombre de Dios o como un hijo de la hija del faraón? Esta verdad no solamente aplica a las personas que han sido llamados, sino que esta verdad puede ser aplicada a todos nosotros como el cuerpo de Cristo. Cómo sirves a Dios es importante para todos. Y cuando tú consideras el sufrimiento de Cristo, conecta ese sufrimiento. Fue precioso el sufrimiento de Cristo. Conéctate con Él. Porque tienes que pensar en las almas de los hombres. Al final el sufrimiento de Cristo fue un tema de redención para la gran humanidad, para toda la humanidad. La Biblia dice, ¿qué gana un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? En otras palabras, el mundo entero no vale lo que vale un alma. Cuando sufres, muchas cosas suceden durante tu sufrimiento. Hay un gran tesoro y una gran riqueza en el sufrimiento. Segundamente, quiero hablarte de los tesoros tentadores de Egipto. Una de las cosas que este texto marca es el coraje de Moisés, la valentía. Se separó de los tesoros tentadores de Egipto
Y nuestra escritura nos dice que él valoró el reproche de Cristo como más riquezas que los tesoros de Egipto. El escritor lo trae en un contexto. Esto es lo que Moisés estaba haciendo en ese momento. Este es el valor que él veía en las cosas de Cristo y por quién él era en Cristo. Yo creo que Moisés era un ser humano igual que todos nosotros y fue tentado igual que tú y yo, como todos somos tentados. Tal vez su tentación fue peor, porque él estaba acostumbrado a una vida de lujos. Por 40 años vivió en lujos y se separó de esos lujos. Para separarse de esos lujos demanda un gran valor. A los 40 años ya has vivido la mitad de tu vida. Y él está por media vida viviendo en fortunas y lujos. Y este es un acto de valor que él hace al separarse de todo eso. Y Dios demandaba que tuviera un cierto grado de valor para poder hacer eso, de separarse, para llenar el llamado de Dios en su vida, de una manera efectiva. Y si usted va a hacer lo mismo, va a tener que separarse de los tesoros del mundo. Yo no estoy diciendo que todos estoy predicando con un balance, dice. Yo sé que está la gente hermosa de Dios aquí, que han sacrificado mucho y han dejado las cosas del mundo atrás. Y la gente que se ha congregado aquí en esta mañana es una pequeña representación de toda la gente que está allá afuera. Pero gente está tomando decisiones, y yo entiendo eso. Pero hay un peligro. Hay una gran tentación aquí. Y a veces nosotros nos encontramos en un lugar en la vida donde estamos funcionando con recursos limitados. Como dijo David, ¿por qué los malvados prosperan? Yo tengo una profesión, yo oro, yo soy un cristiano, mira aquel, es un demonio y cómo prospera. Esa gente no sabe lo que significa orar. Y yo estoy sirviendo a Dios, estoy trabajando y aquel está manejando un auto lujoso y yo estoy trabajando para el reino de Dios. Yo no estoy diciendo que si tienes algo de dinero es malo, pero hay gente que está pegada a sus tesoros. Y la tragedia en la vida no es que tengas algo de riquezas o algo de dinero, sino que la posición que ese dinero tiene sobre ti es el peligro. Donde yo vivo, dice la gente, tiene vacas. Y este amigo dice, en el pueblo donde yo vivo, dice, o vos te vas a meter entre las vacas o las vacas se van a meter en vos. Dice que hacen crematorios de vacas, dice. No entendí muy bien el chiste. Dice que esto de las riquezas ha impedido que muchos hombres respondan al llamado de Dios. Las riquezas tienen el poder de engañar a las personas. Sabemos la historia del joven rico que vino al Señor y quería vida eterna. Y había un precio que pagar. Él había obedecido todos los mandamientos,
Es fácil obedecer los mandamientos, pero hay un área en la vida de él, que es la del dinero. Y Cristo le tocó esa área y le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Todo lo que tengas. Ah, la mitad. No, todo lo que tengas. Ven y sígueme después de eso. No, 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 todo no. La mitad, pues no, no. Las riquezas tienen poder para impedir que avances en el llamado de Dios. Hay gente que piensa que es barato servir a Dios. No es barato servir a Dios. No es gratis. Las riquezas tienen el poder de engañar. La Biblia habla, Mateo 13:22, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Segunda de Timoteo 4:10 habla acerca de cómo Demas me ha desamparado amando este mundo. Aquí está en la palabra de Dios mostrándonos el peligro de esto. En Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9, dice que Cristo fue llevado al monte muy alto y le mostró el diablo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Le mostró esta gloria, le dijo. Pero ¿por qué hizo el diablo esto con Jesús? El diablo estaba dispuesto a darle todos estos reinados a Jesús. ¿Pero a cambio de qué? Obviamente que el diablo estaba apuntando a algo más grande que lo que estaba dando, y era el reino de Dios. Y el diablo está haciendo lo mismo en el día de hoy. El diablo te va a ofrecer lo que quieras si dejas de ser lo que eres en Cristo y entregas tu llamado y lo rindes a los pies del diablo. Está dispuesto a darte lo que quieras. Sabemos que el enemigo, en esta tentación de Cristo, lo que quería hacer era destruir el ministerio de Jesús, aún antes que comenzara. Y lo está haciendo hoy. El enemigo sigue ofreciendo riquezas y el esplendor de las riquezas y riquezas del mundo para que no sirvas a Dios, porque Cristo dijo no puedes servir a Dios y a Mamón. No puedes dejar que las riquezas de este mundo impidan tu llamado de Dios. El enemigo nos quiere traer a este lugar donde el foco de nuestra vida es todo el dinero, 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 y no las almas. Abraham, Génesis 14, un gran ejemplo aquí, se tomó una decisión. Si hay una bendición que quiero es la bendición de Dios. Entonces dice el rey de Sodoma, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 21 al 23. Yo no voy a ser corrompido por esto, decía Abraham. Él no quería ser bendecido por la mano de un hombre. Y yo no estoy diciendo que aquí todos se han ido atrás del error de Balaam. Yo honro el coraje de los hombres y mujeres, parejas, matrimonios que han tomado decisiones tan buenas como las de Moisés, de separarse a sí mismo de los tesoros de Egipto, del mundo, y empezar a perseguir el llamado de Dios. Moisés rechazó los tesoros de Egipto.
William Borden lo entregó todo para perseguir el llamado de Dios. ¿Y cómo lo explicas? Y la respuesta es en la tumba de William Borden. Allí en la tumba de William Borden están las palabras que dicen así: aparte de Cristo, no hay explicación por una vida como la mía. Aparte de Cristo, no hay explicaciones para una vida como la mía. Él vio un gran tesoro en Cristo y eso explica todo. Para escaparse de las tentaciones de los tesoros de esta vida, tienes que encontrar un tesoro más grande en Cristo y en su reino. Esto es verdad para los discípulos de Cristo también. Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo, le siguieron, dice la Biblia. Vieron algo más grande en Cristo. Mateo 13:44, además el reino de los cielos, semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tozer dice: el verdadero seguidor de Cristo no va a preguntar, si me aferro a esta verdad, ¿cuánto me costará? En vez, él preguntará, esta es una verdad. Si esta es una verdad, que Dios me ayude a caminar en ella y que sea lo que sea, que venga lo que venga. Aleluya. Hay un testimonio, un hermano que mandamos como misionero a Angola, en un momento de su vida, tomó una decisión de ir a Angola a pastorear, el misionero, y le dijo a su jefe, y en ese momento el jefe le hizo una oferta de promociones y le dio un gran aumento de sueldo. Y no volvió a mí y me dijo, pastor, ¿qué hago? Él sabía lo que tenía que hacer y le dijo al jefe, gracias, pero no gracias. Y la gente dijo, qué tonto, qué necio. Y él dijo, no, no, yo no soy necio, yo tomé una decisión y no importa el aumento de sueldo ni la oferta que me haga el patrón. Y hoy tenemos una iglesia en Angola que tiene más de 50 personas y el Evangelio de Cristo Jesús está siendo predicado en esa nación y eso es precioso y eso es lo que el valor del reino de Dios significa. Quiero terminar. Quiero hablarte de la fe y el llamado. Llegó un momento en la vida de Moisés que Dios comenzó a tocar su vida y a revolucionarle la vida. Dios comenzó a moverse en su vida. Y fue por fe que Moisés respondió. Cuando Dios comenzó a llamarle, él respondió por fe. Estaba viendo otras cosas. Él ve a estos hebreos peleando y se involucra ahí. Decidió matar al egipcio. Pero de acuerdo a la ley de egipcia, eso es fe. Eso fue por fe. Y en esta conferencia esta mañana, hay un gran mover de Dios sobre la vida de los hombres que están aquí. Y la pregunta es, ¿quién responderá por fe a Dios dejando tus problemas personales y comenzar a seguir el llamado de Dios? Lo que pareció un hombre corriendo y huyendo del faraón y el juicio del faraón, la Biblia nos dice que Moisés actuó por fe. En otras palabras, eso fue por fe. Y sin fe, nuestro llamado en Dios es imposible. Dios te va a hablar de su voluntad
pero no siempre te va a dar todos los detalles para qué te llama o para qué te va a llamar. Él no le dijo a Moisés, ok Moisés, a la edad de 40 vas a dejar Egipto y 40 años después yo voy a hablar, te voy a hablar de una zarza encendida y vas a ser un líder sobre mi pueblo y voy a hacer milagros y maravillas. Así que quiero que vivas tu vida de acuerdo al plan que te di. No pasa así, hermanos. No sucede así. Es como nosotros esta mañana estamos en la conferencia, Dios se está moviendo y hay personas que van a responder y van a decir, voy a tomar el llamado de Dios por fe. Un gran tesoro y un gran valor en lo que Dios está haciendo en el día de hoy sobre la faz de la tierra. Dios no le dio todos los detalles de su plan, sino que Moisés se tuvo que mover por fe. Y tomó estas decisiones tan críticas por fe, creyendo en Dios. No tenía idea ni conocimiento de lo que iba a suceder en el futuro. La Biblia dice, en aquellos días se dio que creció ya Moisés por fe, por fe, Hebreos 11:27, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por los ojos de la fe, él pudo ver su vida, por medio de la fe. La fe en el área del llamado es que Dios va a tomar cuidado de nosotros. Dios va a tomar cuidado de ti. Lucas 18, 28 al 30. Y antes de leer eso, Dios tomó cuidado de Moisés. Pero aquí está Pedro haciendo preguntas. Dice, he aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Un gran testimonio que hemos escuchado, grandes testimonios en nuestro compañerismo, como Dios ha tomado cuidado de gente, de ministerios, para que podamos confiar en Él. En otras palabras, cuando dejamos todo atrás y ponemos nuestros ojos en Cristo, sabemos que Él va a tomar cuidado de nosotros y de nuestras necesidades. No es la abundancia de lo que hay en el mundo que de alguna manera se va a filtrar a nuestras vidas. Nuestras vidas son mucho más valorosas en los ojos de Dios que en el mundo. Pablo dice, no tengo esa escritura, no la escribió, pero está hablando de una escritura que habla Pablo acerca de haber pasado por tiempos de abundancia y tiempos de necesidad. Chuck Colson dijo, los cristianos que entienden la verdad bíblica y tienen el valor para vivirla, pueden redimir la cultura donde viven y de hecho crear una nueva cultura. Este es el desafío que nosotros todos tenemos en el día de hoy. Rechazar los tesoros que este mundo nos ofrece y comenzar a buscar las verdaderas riquezas. Hay un tesoro mucho más grande en lo que tenemos como hijos de Dios. Es un gran tesoro, hermanos. Las almas de los hombres y mujeres. Ese es el gran tesoro al que tenemos que invertir. Y está delante de nosotros este gran tesoro, hermanos. Vivamos nuestras vidas confiando en Dios,
por fe, por fe, Dios va a hacer que todo lo que Él nos promete que va a hacer, lo hará. Dios le bendiga, es todo lo que tengo. Hay una reunión de pastores después de los servicios en esta mañana, reunión de pastores. Si vas a anunciar a un nuevo evangelista, necesitas darle el nombre al pastor Greg. Antes de la reunión de pastores tienes que hacerlo. Y cuando en el tiempo de las donas y el café, por favor, asegúrate de pasarle esa información al pastor Greg. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos la bendición sobre esta comida y estos refrescos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Ahora lo tenía aprendido. Difícil, ¿no? Fíjate, si está apagado, está prendido. No tengo idea qué estoy haciendo acá.